tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la Pseudomonas aeruginosa y todo lo que concierne sobre esta peligrosísima bacteria. Los puntos que vamos a tratar en el video son morfología, epidemiología, patogenia, la relación que tiene con la fibrosis quística en relación a esta bacteria, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento y digamos la prevención, pero ya verán. Entonces, lo primero que tendremos que hablar sobre la Pseudomonas aeruginosa es su morfología. Hay que saber que es un bacilo gram negativo, oxidasa positivo y catalasa positivo, es decir, que ante estas pruebas presenta positivo. Es monótrica, aunque literaturas como el Romero Caballo dicen que puede ser lofótrica, por eso que a correlación se ve dos bacterias con varios flagelos en sus machones, pero la mayoría de literaturas convergen de que es monótrica, es decir, que tiene un solo flagelo. Es aerobio estricta y aquí pasa algo similar como lo pasa también con los flagelos. Y es que algunas literaturas dicen que sí, es aerobio estricta, la mayoría convergen que es aerobio estricta, pero solamente en casos donde tenga que utilizar amonio en vez de oxígeno, puede llegar a llevar a cabo su metabolismo, solamente en el caso del amonio. Del resto es aerobio estricta y se considera aerobio estricto porque es un solo caso donde no utiliza oxígeno. A diferencia de las anaerobias facultativas que tienen muchas formas de generar energía sin oxígeno. Entonces, por eso es que está ahí así, pero la mayoría de literaturas convergen que es aerobia estricta. Su característica más distintiva es que produce pigmentos hidrosolubles fluorescentes y no fluorescentes. Es decir, que puede producir ciertas sustancias que pueden ser vistas bajo la luz ultravioleta y otras que no. Ya tomaremos esto a continuación un poquito más tarde. Son mesófilas, es decir, que crecen de 20 a 42 grados Celsius. Más de 45 grados Celsius significa muerte para estas bacterias. Y algunas bacterias han crecido hasta 4 grados Celsius, siendo esa distinción aparte del concepto de mesófilas, pero normalmente se mantienen en este rango. Podemos ver aquí que bajo un microscopio óptico se pueden apreciar como un bacilo negativo rojo rosáceo que se puede agrupar en, digamos, parejas o individualmente. Importante eso ahí también. Ahora, epidemiología de la Pseudomonas aeruginosa. Es una bacteria que se encuentra en el medio ambiente. Muy cuidado con esto porque es una bacteria que está en todos lados. Es muy ubicua, es decir, que puede subir en casi cualquier superficie, cualquier medio. Se encuentra en aguas contaminadas, suelos rocosos, suelos ferrosos, paredes, hasta en sondas, productos médicos. De hecho, una bacteria muy nosocomial que produce muchas enfermedades nosocomiales. Es decir, que se encuentran y se adquieren en un ambiente hospitalario. Y en algunos casos, también dice el Romero Cabello, que se encuentra en parte de la microbiota. En las personas normales se han aislado hasta 11% de personas normales que tienen la microbiota, la Pseudomonas. El 78% de las personas que están infectadas con la Pseudomonas tienen a la Pseudomonas, la microbiota. Es un dato ahí que suelta el Romero Caballo, pero normalmente no se debe encontrar. Esta imagen aquí solamente nos dice que en este círculo las diferentes maneras en las que se pueden presentar la Pseudomonas. Hoy explicaremos qué es la relación que tiene con la fibrosis quística y abordaremos todo lo demás, como puede ser qué pasa con la Pseudomonas en las quemaduras, con las infecciones del tracto urinario superior, con las heridas y también cómo llega al ojo. Ahora muy importante, que esto es un poquito más a fondo sobre cuando se habla de la Pseudomonas, es de la patogenia y fibrosis quística. Primero hablemos de la patogenia y patogénesis. Es decir, la manera en que esta bacteria causa enfermedad. Entonces, las se dividen en tres fases. Así lo divide el Romano Caballo y yo lo traje a correlación porque me gustó la manera en que lo divide. La primera son factores de colonización, es decir, cómo la bacteria se adhiere a una mucosa y daña las células epiteliales, y después la endotoxina de pared, que es algo muy normal de las bacterias gram negativas, que es el lipopolisacárido, y la sustancia de pared o sustancias extracelulares son todas las toxinas que produce. Algo muy importante de aclarar sobre esta Pseudomonas aeruginosa es que ella produce en su genoma más de 5.000 proteínas y de 500 de ellas son de importancia patogénica. Además de esto, presenta resistencia casi a todos los tipos de antibióticos y de manera natural, es decir, no es algo que se adquiere, o sea, que el hospedador le da a la bacteria, que el huésped le da este característica al hospedador, como pueden ser en otros casos con otras bacterias, sino que esta es naturalmente resistente a muchos de los antibióticos que tocaremos más tarde. Ya veremos cuáles son cada uno de ellos. Entonces, expliquemos bien cómo pasa lo de los factores de colonización. Primero tenemos que en este cuadro tenemos todas sus toxinas y todos sus factores que lo ayudan a causar la enfermedad. Fijémonos en la glucoproteína slime
y las pilis y fimbrias. Lo que hacen esto es que les permite adherirse a la superficie del epitelio de una mucosa. Pasemos a la siguiente imagen para explicar esto mucho mejor. La bacteria es la roja y fijémonos que está unida a los receptores específicos que se pueden unir mediante los fibras y la glucoproteína que mencioné anteriormente, la glucoproteína slime. De importancia siempre se menciona la pseudomonas, la exotoxina A y la exotoxina S. Expliquemos qué hacen estas. La exotoxina A tiene una actividad parecida a la de la toxina de la difteria. No es igual, pero es parecida. Tiene un fragmento A y un fragmento B. Lo que hace esta es inhibir el factor de elongación en la síntesis de proteína. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el factor de elongación de la síntesis de proteína? Simplemente es el momento en el cual una célula normal está uniendo cadenas polipeptídicas a una proteína para formar esta proteína. Es decir, en este momento de la fabricación de las proteínas, que es donde se están agregando cadenas y cadenas, lo inhibe y por lo tanto deja de ser sin proteína. Ahora bien, el factor que hace esto es el factor A. Perdón, disculpen, el, el fragmento A de la exotoxina A. El fragmento B sirve para estructura de esta exotoxina. Ahora bien, la exotoxina S se divide en cuatro tipos. Exotoxina T, exotoxina S, exotoxina U y exotoxina, si no me equivoco, R. Son 4, de las cuales tiene importancia la exotoxina S, porque aparte de ayudar a la lisis, porque ella provoca lisis, también inhibe en cierta parte de la síntesis de proteínas. Es lo que menciona los libros. Ahora tenemos también importantes, estoy mencionando las que son importantes en el sentido del acto en sí mismo, es la elastasa, porque la elastasa rompe la elastina, y la elastina es lo que le da la capacidad de distensibilidad a los vasos y a muchos tejidos, y provocando así la facilidad de que el organismo pueda infectar aún más con facilidad. El sistema de secreción tipo 3 y algunos libros dicen tipo 4 son simplemente la manera en que una bacteria, en este caso Pseudomonas, inyecta su toxina a un tejido o una célula. En este caso es de secreción tipo 3, no lo menciona así el Cherry, que simplemente es que siendo todavía unida la bacteria, sigue pasando proteínas o toxinas que pues, me van a degradar o me van a cumplir una función patogénica a favor de la bacteria. Ok, esto espero que se entienda muy bien. Lo que tenemos aquí en esta tercera imagen es el resultado de todas estas bacterias. Aparte, ¿qué es lo que pasa con el sistema de secreción? Que ella roba nutrientes y es lo que hace la facilidad también de reproducirse y adherirse, venir para acá, gracias también a las colagenasas, fosfolipasas, las glucolipasas, las elastasas y las proteasas de alcalina, de la 3 y la 4, también menciono algunos. La lectina PA1 y las fosfolipasas ayudan a que se roben nutrientes y que se adhiera y que pasen por las células epiteliales y los tejidos epiteliales para que puedan llegar así a causar alguna bacteremia. ¿Por qué? Porque si pasa todas estas barreras de defensa, lo que va a pasar es que va a llegar al torrente sanguíneo y va a ahora sí concluir con la septicemia o la sepsis. Muy importante mencionar la enterotoxina, que mencioné antes que la microbiota de las personas enfermas por pseudomonas tienen el 78% de los casos presentan en su microbiota la pseudomonas, y es lo que puede explicar la diarrea constante que sufre este tipo de personas también. Muy importante también es que en conjunto la elastasa también me inhibe el complemento y me inhibe la hemoglobina G y la inmunoglobina A. Muy importante, unos también hablan de hemoglobina M, tener eso en cuenta. También produce leucocidina, que no sé si está aquí, pero lo voy a mencionar también. La leucocina lo que hace es lisar a los glóbulos blancos, específicamente a los neutrófilos en su mayoría de casos. Ahora, expliquemos y nos vamos un poquito más a fondo de la fibrosis quística. Fibrosis quística, es un gen mutado que está en algunos pacientes y específicamente esta fibrosis quística me da el ambiente para que para que las bacterias muten. Las pseudomonas mutan y producen en cantidades masivas alginato. Aquí están los procesos. El sustrato precondicionado por moléculas ambientales. Esto simplemente es el espacio necesario que necesitan las pseudomonas para empezar la absorción celular de nutrientes. La desorción es cuando se van de este sustrato, y la autoinducción y inhibición de la producción de exopolímero de alginato se da por la misma fibrosis quística.
La fibrosis quística aumenta digamos, la intensidad de la producción de alginato, formando así una biopelícula. Una cosa que hay que aclarar, que este exopolímero de alginato es una manera en la que las propias pseudomonas fabrican una cápsula para, obviamente, cumplir mejor su patogenia y también pasar desapercibidas por el sistema inmune. Algunas bacterias también tienen este tipo de mecanismos. Muy importante saber que la fibrosis quística ayuda a la mutación de las pseudomonas para que produzcan bastante alginato y esta vez formando una biopelícula en los alveolos, porque esto se da a nivel alveolar. Muy importante esto, fibrosis quística, cuando una persona tiene neumonía por ventilación mecánica, que es el caso más común de neumonía, disculpe, por pseudomonas. La biopelícula produce atelectasia, que es el colapso alveolar. Muy importante esto en la patogenia en caso de fibrosis quística y pseudomonas aeruginosa. Ahora bien, pasemos a las manifestaciones clínicas. Primero hay que aclarar que algunas de las manifestaciones clínicas son parecidas a las que manifiestan otras bacterias, pero muy importante tener el contexto nosocomial de que esta es una bacteria intrahospitalaria y que afecta a personas inmunocomprometidas, específicamente las que tienen neutropenia. Entonces, muy cuidado cuando se habla de que una afección no sea específicamente de pseudomonas. Hay que tener el contexto del paciente. Porque mira, pueden haber muchas neumonías, pero no todas van a ser por pseudomonas. Espero que se me entienda esa analogía. Entonces, tenemos que manifestaciones clínicas, tenemos el ectema gangrenoso y las quemaduras. Muy importante en relación al ectema gangrenoso es que este se da cuando es un caso muy avanzado de infección por pseudomonas y se asocia mucho a la sepsis de pseudomonas. Las quemaduras, por su parte, se dan también en este ambiente hospitalario con personas inmunocomprometidas que tienen neutropenia y que han pasado mucho tiempo en el hospital. Muy importante que en un signo muy aparente en las heridas por pseudomonas este color verde por la pioverdina, y a veces en unos casos piacenina, que tocaremos mucho más adelante su importancia que tienen estas proteínas que produce la pseudomonas, porque esta la manifiesta también en sus cultivos. Ya hablaremos un poquito más a fondo de ello. Importante saber que estas son algunas de las manifestaciones clínicas. También tenemos la foliculitis cutánea, que sea por la misma entrada que dije del contexto anterior. La queratitis o la conjuntivitis también en algunos casos, pero esta vez traje nada más la queratitis, es que se da por el uso excesivo de lentes de contacto y que en algunos casos la pioverdina puede ser fluorescente, como dije en algunos casos, y se puede ver bajo la luz violeta. Muy importante también, como dije, inmunocomprometido, nosocomial, digamos el uso, como dije, prolongado de lentes de contacto. Tenemos obviamente la neumonía, como expliqué anteriormente, esa puede ser dada en su mayoría por ventilación mecánica y si va acompañada de fibrosis quística es algo muy, muy grave. Ahora, tenemos la pielonefritis parecido a la ventilación mecánica, pero esta se da por el uso excesivo de sondas. También en el contexto de que es una bacteria nosocomial, de que afecta a personas que son inmunocomprometidas, bla, bla, bla. Y la osteomielitis, que es simplemente en el contexto de una fractura de un hueso. También en el contexto del que hablamos de que es una bacteria nosocomial, también puede producir una osteomielitis. Como dije anteriormente, estas manifestaciones clínicas también se pueden ver en muchas otras bacterias, pero es importante saber el contexto del cual ataca la pseudomonas. La pseudomonas no suele atacar a personas que tienen un sistema inmunológico desarrollado, bien desarrollado. Una persona que está sana no suelen tener este tipo de afecciones exclusivamente por pseudomonas. Ahora bien, tenemos también la otitis extramalista maligna que está asociada al oído del nadador, por ejemplo, cuando se nada en aguas infectadas y queda este líquido dentro de la cavidad auditiva, puede llegar a la otitis externa maligna. Y bueno, aquí tenemos el listado completo de las causas clínicas y las manifestaciones de dicha bacteria. Recordemos siempre el contexto del por cual se puede llegar a una infección de pseudomonas. No es como que todos los casos de otitis, de osteomielitis, de pielonefritis sean por pseudomonas. Que si son por pseudomonas, bueno, muy mala suerte porque es una bacteria muy difícil de tratar. Ahora, hablemos de diagnóstico. Hay que saber que la pseudomonas produce piosanina, piomelanina, pioverdina y piorubina. ¿Qué es esto? Son sustancias, específicamente proteínas, que tienen importancia en la patogenia. En el caso de la piocianina y la pioverdina, ellas roban hierro de las moléculas para el uso de la bacteria.
muy importante eso. Pero lo que me interesa específicamente la Pseudomonas aeruginosa es que ella me produce pioverdina, que esta sustancia se torna de verde, verdosa por el óxido de cobre. Como dije, esta tendencia a robar esto. Lo que me interesa es que ella lo produce en los agares, específicamente en el agar McConkey, se puede dar en agar McConkey y en casi todos los tipos de agares, en el agar cetrimida, que es el agar más específico que se utiliza para cuando se sospecha de Pseudomonas, y se puede notar que es este que tenemos aquí, tenemos la sustancia pioverdina, en unos casos pioceninas, que son fluorescentes. Ojo, la ureginosa produce específicamente pioverdina y piocenina. La piorubina, la pimelanina no son fluorescentes y se asocian a otros tipos de pseudomonas, pero las que tienen importancia patológica en el ámbito de la medicina es la aeruginosa. En el agar cetrimida se puede notar cómo estas sustancias pueden ser fluorescentes y en el agar McConkey también pueden llegar a crecer la pseudomonas, pero siendo el citrimida el clave para el diagnóstico de la pseudomonas. También pueden crecer en agar pectonas y en agar sangre. Cuando crecen en agar sangre, tiene hemocilinas que deslizan las membranas de los eritrocitos y hace una beta hemólisis, es decir, que la bacteria es beta hemolítica. Ahora bien, llegamos a la cereza del pastel, porque cuando vemos a qué resistente es la Pseudomonas, que se ha mencionado bastante que es muy resistente, es resistente a la penicilina, la ampicilina, la cefalotolina, la tetraclinicina, la cloranfenicol, sulfonamidas y los primeros aminoglucósidos, en este caso estreptomicina y canamicina. Es decir, que muchos de sus derivados también van a ser resistentes. Y cuando se trata de tratar la pseudomonas, hay muy pocas opciones, dependiendo también de qué tan resistente ya de por sí sea naturalmente y también adaptación de la bacteria. ¿Por qué? Porque la bacteria también tiene muy poca permeabilidad a sustancias. Es decir, que su pared y su membrana no absorben con facilidad muchas sustancias y esto lo que hace es que me va en contra del principio de un antibiótico que tiene que absorber sustancias, tiene que tener permeabilidad para esas sustancias y no lo tiene la pseudomonas. Ahora bien, entonces, ¿cómo trato una pseudomonas? Antes de decir las más eficaces, que son las de esta tabla, también hay que decir que la pseudomonas tiene los mecanismos de resistencia antimicrobiana muy desarrollados, que son la transformación, la conjugación y también, me falta mencionar esta adaptación molecular que tienen cuando las pseudomonas adquieren la resistencia por adaptación antimicrobiana. Es decir, el uso prolongado también puede llegar, como la mayoría de bacterias, a dar la resistencia. A esta sería en el caso antinatural, pero ya naturalmente es resistente a todas estas. Siendo de importancia estos tratamientos, de los que tenemos aquí, que son la carpenicilina, la tobramacina, ticagrelina, etc., tenemos que fijarnos que la mayoría de los casos de pseudomonas se tratan es con piperacilina y taxoactam. Se mezclan estos dos casos estos dos antibióticos para el tratamiento de la pseudomonas. Siendo estos dos, la importancia cuando la pseudomonas es muy agresiva, pero normalmente se utiliza la piperacilina sola o las cefalosporinas de tercera generación y también el monobactam para tratar eh, la pseudomonas cuando no son casos tan graves. Entonces, la bibliografía que usé para este video, soy el Cherry Brown, Medical Microbiology, el Romero Cabello, Microbiología y Parasitología Humana, y el Yawex Medical de toda la vida. Y bueno, muchas gracias.